Hola, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos una experiencia, espero que divertida, espero que especial, pero falta algo. Cuidado, esperad un momentito. Vamos a empezar como se debe empezar, porque si no ya no es lo mismo. A ver. Desde las ondas, me llamo Alex. Estamos en plenos directos, en plenas entrevistas. Hoy algo muy especial, una entrevista que espero que os guste, una entrevista que os llegará a lo más hondo de la parte espiritual, espero. Espero que estéis bien, espero que estéis disfrutando del día. Hoy estamos a miércoles, mitad de semana. Bueno, ya vamos directamente para jueves, pero bueno, metidos directamente ya en finalizar septiembre. ¿Qué mes, eh? Nos queda ahora octubre y en nada nos metemos ya en Navidades, en cuanto nos descuidemos. ¿Por qué no retornar un poco a la parte espiritual? Me apetece un montón hablaros de espiritualidad, me apetece un montón hablaros de cultos, me apetece un montón hablar de Wicca, me apetece muchísimo, porque creo que os va a gustar, porque creo que os va a interesar, porque creo que dentro de todo es algo que, aunque se habla, aunque se vea, aunque se lea mucho, es algo muy desconocido, pero en ello nos vamos a meter un poco. Quisiera presentar primero, pero bien, vamos a presentarlo bien porque todo merece una buena presentación. Así que un poco de aplausos, que también está muy bien. Fernando González, sumo sacerdote de la Wicca celtíbera, un verdadero representante para mí, tremendamente importante del movimiento Wicca, del movimiento wiccano. ¿Y qué deciros? Pues que vamos a charlar un poquito con él, porque no sé si lo sabéis, pero en diciembre 10 años de la legalización del culto Wicca. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de todo, esperemos sobre todo, que es la parte más importante, que me acompañes, que esto te lo puedes guardar, que es un podcast, que lo puedes llevar a donde quieras, escucharlo donde quieras, no hace falta ni que lo veas, con que lo escuches es suficiente. Así que vamos a empezar con lo que espero sea una entrevista tremendamente especial. Muy buenas, sumo sacerdote. Buenas noches, Ale, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado. 10 años de la legalización de la Wicca. Yo me gustaría empezar un poco, porque alguna entrevista ya lo hemos hecho, ya hemos hablado un poquito de Wicca, hemos hablado de Gardner, sí. Hemos hablado un poquito, pero ahora, partiendo un poco sobre lo que va a pasar en diciembre de la legalización de la Wicca, de los 10 años ya, cómo pasa el tiempo, Dios mío, la primera pregunta que se me ocurre, después de este tiempo, ¿qué ha cambiado en el culto? En este caso lo voy a preguntar directamente por el tuyo, aunque también me valdría directamente un poquito los demás. Sí. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de lo que era antes a lo que es ahora? Hombre, ha habido, yo creo que dos cambios importantes. Por un lado, el visibilizarnos legalmente con las instituciones de la Administración del Estado, que es un paso muy importante, porque de ello depende de que puedan reconocernos y podamos reivindicar y puedan reconocernos nuestros derechos civiles. Y por otra parte, pues socialmente creo que también que esa visibilización que hemos hecho pública, que hemos hecho partícipe a toda la sociedad, va calando
y consiguiendo que la gente tenga la oportunidad de conocernos mejor, quitarse ciertos estereotipos ya anacrónicos y entender qué es la Wicca, qué son los cultos paganos o las religiones precristianas, saber que existen, que no desaparecieron y tener la oportunidad de conocerlas un poquito mejor directamente de nosotros, de los religiosos que las practicamos. Me gustaría iniciar un poco, pues, haciendo preguntas un poco distintas a las que he estado haciendo anteriormente cuando hemos estado alguna vez charlando, pero yo creo que pueden ser también así un poco tremendamente interesantes. ¿Por qué? Te explico. Teniendo en cuenta que ahora tenemos un batacazo en plan de cultos, me refiero a todos, porque la Iglesia ni se la ve ni se la espera, directamente ha desaparecido entre mafias, pedofilia. Yo creo que ahora mismo están como cultos directamente metidos en cualquier sitio porque no aparecen por ningún lado. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta también pues que el resto de religiones, pues bueno, que tampoco aparecen demasiado, y las que aparecen, pues no demasiado por la parte religiosa, como los musulmanes, que algún día tendremos que hablar también del Islam en concreto, porque eso es otro clavo ardiendo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No piensas que ahora mismo es un buen momento para expandirse, para dar un puñetazo, teniendo en cuenta que vivimos una sociedad mucho más pragmática, mucho más agnóstica, con una sensación incluso de una especie de movimiento ateísta muy fuerte? Sí. ¿No es el momento de una batalla cultural, de dar un puñetazo en la mesa y decir, aquí estamos nosotros, queremos que nos conozcáis? Hay medios, está el mundo multimedia, están redes. Sí. No es el momento, pregunto. Sí, no, por supuesto. Todo empieza, claro, desde el momento en que nos dejan. Tenemos que pensar que hasta aquí en España, hasta 1980, realmente no había una libertad religiosa plena. Entonces, que fue justamente cuando sale la nueva legislación de libertad religiosa. Entonces, hasta 1980, aquí no tenía ningún derecho, pues en este caso nuestras religiones, las religiones paganas. Entonces, sí es verdad que ha llegado ese momento de darnos a conocer y luego, de alguna manera, tratar de explicar a la gente, porque sí hemos notado que hay una cantidad de gente, como tú dices, hay un agnosticismo muy importante. También hay un factor de yoísmo, de un egoísmo, de un individualismo seguramente atraído por esto, por las redes, por la capacidad que nos ha llegado de golpe de poder comunicarnos con todo el mundo a la vez, pues nos ha hecho quizás, fíjate qué curioso, un efecto contrario, que nos hemos aislado socialmente los unos de los otros. Entonces, hay ciertos factores que invitan a que de una vez se sepan cierto tipo de cosas, y gente que se considera agnóstica, que no entiende, no se siente vinculada a la religión, salvo aquello que puede ser lo más tradicional, lo más bucólico, lo festivo, por ejemplo, como hablabas de las Navidades, gente que no se siente identificada realmente con ningún culto, porque es que no tiene ese conocimiento de todos los cultos que hay a su alrededor, y que en muchos casos son personas que nos ha llegado a mucha gente que realmente no esperaba, que esto es lo que yo estaba buscando, pero es que no lo encontraba. Entonces, es importante que haya una visibilidad y una comunicación, y evidentemente, si no se te ve, si no se te oye, si no se te lee, es imposible que puedas comunicarte, pero sobre todo necesitas ese aspecto legal que te permita hablar de tú a tú, que te permita interactuar de tú a tú con todas las limitaciones que por desgracia todavía tenemos, pero que ya se han dado pasos importantes para que podamos abrirnos a la sociedad y que la sociedad pueda tener por lo menos una idea más directa de nosotros. Ya no buscar intérpretes que les digan lo que somos o lo que no somos, sino poder preguntarnos u oírnos a nosotros explicar lo que somos. Y eso ha sido un paso importante. Yo creo que es un tiempo que realmente te da esa opción a ello.
y que no se puede desaprovechar, por supuesto. Yo antes de pasar un poco a otras preguntas, pues también un poco comentar y preguntar. Hombre, yo creo que hay un mundo de redes porque el hecho de ser Wicca o ser wicano, yo lo que veo, sobre todo tanto en canales de YouTube, en otro tipo de canales, pues se basa más en alguien que está haciendo, que trata de hacer algún tipo de ritual, de magia, más bien, o evidencia, pero no he visto ningún tipo porque estamos hablando de redes, te quiero decir, para un canal YouTube, Claro. para salir en YouTube. Date cuenta de que personas como, por ejemplo, cuando se hicieron famosos los gamers y los influencers, pues hablamos de unos chicos que visionaban juegos y que los comentaban. Pues no sé, poner un YouTube, hablar de vuestro culto, de exteriorizarlo fuera, eso yo creo que se puede hacer, que no hace falta mucho más marco que ponerse y empezar a hablar y que la gente no identifique al wicano con el tarotista, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, porque uno se pone wicano, entra a ver lo que hace el wicano y el wicano te está echando cartas. Sí, hay mucha confusión todavía. Es normal, porque hay un gran volumen de información. Mucha de la información, desgraciadamente, no está fundamentada. Es una información muy particular, muy individual, muy de cada cual. El para mí, el yo creo, el yo pienso, yo opino. Es una información que muchas veces no sale de las fuentes reales, originales, sino que sale de terceras personas que, interesadas, con toda su buena fe, pues tratan de explicar cierto tipo de actividades o prácticas religiosas y las mezclan muchas cosas, porque hay un desconocimiento realmente importante. Si bien antes se tendía a darle un toque peyorativo, negativo a todo dentro de ese desconocimiento, actualmente, ahora que ya sí hay libertad y posibilidad de hacerlo, nos encontramos eso, precisamente, que esa sobreexplotación de la información lo que ha conseguido es confundir a mucha gente. Entonces, cuando hablamos, cuando nos conocen, cambian muchas cosas, porque empiezan a entender, a buscar a unir esas piezas del puzzle que necesitan y les hacen falta para poder comprender lo que son las cosas. Y no mezclar unas cosas con otras, porque cada cosa tiene su lugar. Entonces, es muy difícil que digan, no, bueno, es que claro, es que esto de la Wicca y los hechizos, ¿cómo los hacéis? Oiga, es que esto es una religión. Independientemente de que tengamos, como cualquier otro culto, otro tipo de técnicas que vamos a entrecomillar llamadas magia, eso, como todas las religiones lo tienen, absolutamente todas, no hay ninguna que no lo tenga, esto vaya por delante, pues claro, es normal que confundan, y confunden los términos porque tienen una base muy pobre. Piensa que venimos de una sociedad que hace 40 años esto no se podía expresar, no se podía divulgar como lo estamos haciendo hoy en día. Entonces la información todavía es muy escasa, pero afortunadamente cada vez más. Y afortunadamente cada vez más, por ejemplo, con trabajos como el tuyo, pues se da a conocer este tipo de religiones y estas prácticas, y la gente va aprendiendo un poco más, un poco mejor de qué tratan, ¿no? Cómo se practica esto y qué tiene que ver en el mundo de lo espiritual y de lo religioso. Yo echo de menos un canal YouTube que ponga Wicca Celtíbera, culto, y que ahí estéis saliendo en YouTube, en Facebook, en los Facebook Live, o sea, que os estéis exteriorizando fuera y que estéis explicando este tipo de cosas, porque yo creo que esa es la manera. Yo siempre pongo el ejemplo, ante lo que la lucha de género, pues te sale un señor como Laje, argentino, ¿no? Argentino, que da una batalla cultural en conferencias, pero sobre todo en canal YouTube, sobre todo en redes, y eso se visibiliza, y eso es una idea interesante, porque independientemente de lo que se pueda decir o que se escriba, se necesita un tipo. Vivimos en un mundo, por desgracia o por suerte, absolutamente de imagen virtual, pero que necesitas visibilizar. Entonces, un canal en donde, oiga, esto es así porque somos un culto, por esto y por esto, que vais a tener cantidad de gente, que vais a tener cantidad de seguidores, que seguro que se va a exteriorizar yo creo que es algo que deberíais de pensar, más que nada porque os lo vuelvo a decir, a nivel personal uno lee. Yo te voy a decir un poco mi experiencia personal. Yo cuando yo hacía cartas astrales, cuando hago cartas astrales, me di cuenta de que
había informes muy interesantes de 25 páginas. No me las leía ni el tato, porque 25 páginas no te las metes. Necesitas algo donde lo oigas, donde lo veas, donde te sea sencillo y no te pongas a leer porque no lo acabas. Yo creo que eso sería como idea, una primera, tener un canal YouTube, que es lo mínimo, después o Twitch, que también se mueve muchísimo, en donde haya pues lo que es la idea de lo que es el culto. No las partes, como dices tú, esa parte mágica, entrecomillado, que es cierto, que es la que más se exterioriza, porque aparte de Wiccanora se llaman todos, o sea, yo mañana soy wicano o de Albacete, depende cómo me pille el día, pero que exteriorizan directamente eso y sería una buena idea. Yo lo pongo como idea, teniendo en cuenta que los cultos mayoritarios se han metido debajo de algún faldón directamente. Directamente se han metido debajo de un faldón, pues la verdad es que sería interesante. Otra pregunta que quería hacerte, esto como idea, tenerlo ahí en cuenta. Recojo el guante. Porque sería... Es que, bueno, a mí me cuesta un poquito más, en mi caso particular, porque cuando vienes de la vieja escuela, de la marginalidad, de casi esconderte, más que salir, pues, la verdad es que a mí me cuesta mucho más. Luego, hay otros hermanos del culto que han llegado después o más reciente y tienen menos problemas con eso, ¿no? En mi caso particular, pues sinceramente me cuesta bastante, ¿no? Quizá por la enseñanza que yo he tenido, la experiencia que yo he tenido, me es más difícil el abrirme de esa manera, pero sí, te recojo el guante porque yo creo que además es el futuro de la comunicación. Entonces no podemos echarnos a un lado. Por supuesto, además fíjate, lo que estamos creando aquí es un podcast, o sea, que te quiero decir, esto ni siquiera es visible, sencillamente es hablar, que es mucho más sencillo. Eso como idea es bueno. Metiéndonos un poco ya en harina de otros costales, términos que me gustaría que la gente entendiera, porque yo creo que tiene también un cacao importante. ¿Qué es el paganismo? Bueno, es que claro, es muy complicado, porque tú fíjate qué curioso, el término pagano o paganismo, entendido como lo entendemos ahora, no el término ya etimológico de pago, hombre del campo y todo esto, que eso sí lo sabemos, pero es curioso que lo que ignoramos es que el término pagano era usado, fíjate, antes que los cristianos. Es un término que los cristianos cogen de los paganos romanos, porque los paganos los romanos en la antigüedad tildaba o llamaba paganos no solo a los hombres del campo, sino a los que tenían, por un lado, o conservaban ya en los pueblos o ya en los pueblos colonizados, conservaban la religión natural o primordial previa a la religión romana, la religión de la polis. A esos se les llamaban paganos, y de ahí lo de superstición, pero no superstición en el sentido que lo entendemos ahora, peyorativo, sino en el sentido original, que es aquello que sobrevive, que pervive, superstitio. Y eran aquellas personas que conservaban los viejos cultos anteriores a la llegada del culto de la polis romana. Y era como les llamaban así, y también llamaban paganos a aquellos que no habían hecho el servicio militar, llamado como la mili romana, que no habían hecho el juramento, que nosotros decimos ahora juramento de bandera. Pues en aquel tiempo, pues los que se entregaban a la milicia, pues tenían que hacerse también su juramento una vez pasadas las pruebas, y el que no lo hacía, pues era considerado también como pagano, en un sentido de no eres un ciudadano auténtico, o tu religión no es la auténtica, la de la gran ciudad, la de la polis, la de la Roma, en aquel tiempo republicana y luego imperial. Y ese término tan ambiguo es el que recogen los cristianos y utilizan ya no solo contra los mismos romanos, sino contra todos aquellos cultos, evidentemente en aquel tiempo, sobre todo los concernidos al Imperio Romano y a la Europa Occidental y la cuenca mediterránea, y en algunos casos pues también se extrapolan a todos aquellos cultos que tengan unos principios, un sistema politeísta e idolátrico. Y entonces es con ese deje de politeísta e idolátrico es como ha pasado, en ese sentido es como ha pasado hasta ahora a nivel culto. Es como se entiende lo que debería ser un pagano. Un pagano no es una persona que no crea en el Dios cristiano o en el Dios abrahámico en general, u otro culto. No, un pagano era
es aquella persona que tiene, que tiene una creencia politeísta y que pone en práctica pues pone en práctica aquellas religiones precristianas con las que se topa el cristianismo a la hora de evangelizar el resto del mundo. Y ahora mismo, entendiendo eso de paganismo, ¿qué se podría definir? ¿Cuáles serían lo que sí, queda de religiones paganas? O sea, ahora mismo el paganismo, entendiendo que está la Wicca, aparte de Wicca, ¿qué otros movimientos paganos hay ahora mismo en la actualidad? Sí, fundamentalmente dentro de los cultos precristianos llamados paganos hay tres, que son el Asatru, que son los cultos germánicos, el druidismo, que tiene que ver, están relacionados con los cultos celtas, y la Wicca. Son los tres pilares fundamentales de los cultos precristianos y de los cultos actualmente paganos que existen. La diferencia entre lo que es pagano, neopagano, pseudopagano es muy sencilla. El pagano es el que sigue un culto histórico. El neopagano es el que a través de un sistema politeísta idolátrico funda, crea o constituye un culto nuevo, se constituye un culto nuevo, y el pseudopagano pues es un falso pagano, que no es ni una cosa ni es la otra, sino que simplemente pues se crea su religión a la carta, se dice pagano o se dice lo que quiera, se llama como le dé la gana y hace lo que cree oportuno. ¿Y algún culto pagano, habría algún tipo de... Para llevarlo aquí a la tierra directamente, ahora en la actualidad, yo digo, bueno, a ver, pagano, por ejemplo, Wicca, vamos a poner Wicca. Neopagano, ¿cuál sería ahora mismo? Pues todos aquellos cultos que no tienen esos principios que te he dicho, que no tenga una tradición histórica, que no sea una Wicca tradicional con una tradición histórica, que por ejemplo no sea o tenga una creencia, porque como grupo más que habría que decir individualmente como personas, pero bueno, entendido como grupo pues sería que no tenga una creencia politeísta, que sea ecléctico, por ejemplo, que coja, eso entraría más que como neopagano, pues yo adoro a Hécate y adoro a Isis y adoro a Dana y adoro a Freya. Eso sería, pues eso ya es más ecléctico, es personalizado, y entonces eso podría ser, o podría entenderse como neopaganismo, porque realmente no hay una conexión, no hay un nexo histórico de tradición religiosa que le ligue con el pasado. Entonces entraría en lo que podría ser neopagano, pues serían prácticas neopaganas, no podría decirte religión, porque para que fuera religión tendría que ser un grupo que cohesionase una serie de prácticas, y eso no se da, porque suele ser muy individualizado, entonces eso podría considerarse neopagano. Pagano, pues por ejemplo nosotros tenemos la tradición celtíbera, somos wiccanos de tradición celtíbera. Evidentemente hay una tradición religiosa histórica, ya no solo como wiccanos, sino como celtíberos. Por lo tanto sería una religión pagana, porque es un culto precristiano. No sé si queda muy claro. Vamos, para mí me ha quedado claro, o sea, para mí me ha quedado claro, sobre todo por la idea. Yo, por ejemplo, oí que sobre todo había movimientos que querían pues renovar un poco pues la parte vikinga, sitios sí, que estaban volviendo a querer un poco pues todo lo que es la mitología vikinga nórdica, pues querer un poco revitalizarlo. Pero bueno, por eso quería ver si había alguno... Sí, el Asatru son religiones germánicas, nórdicas. El Asatru tiene ese componente y efectivamente hay varios cultos, pues se me ocurre al Frotul, en Cataluña, que tienen un peso y una seriedad y una coherencia bastante importante, ¿no? O sea que sí existen. En el caso del druidismo, pues te puedo decir también, estoy hablando aquí en España, pues la Orden Druida Fintan, la Hermandad Druida Dunailin y la Hermandad de la Laica. Hay diferentes grupos, religiones druídicas, cada una de una tradición diferente. Una tiene una tradición centrada con los galos, otro con los irlandeses, un druidismo más un celta irlandés, un celta galo. O sea, hay muchas tradiciones que sí están representadas. Lo que pasa es que, yo te digo, desgraciadamente, entre tanta información que hay,
pues no se oye tanto, no se dice tanto, pero que sí están esas tradiciones que todavía conservan ese nexo histórico y que por eso son tradiciones, efectivamente, y que están ahí y que siguen teniendo sus prácticas y siguen realizando sus ritos de manera más o menos pública, cada vez más pública en los que en aquellos en que se puede dar que sea público, que sea abierto a los demás, y que bueno, que están ahí, que funcionan, que están establecidos, están legalizados. De hecho, nosotros, porque fíjate, ya te digo, el año que viene cumpliremos también en junio otro aniversario, que es cuando fundamos lo que es hoy la Plataforma de las Religiones Ancestrales Europeas, que en 2012 nos constituimos y que hoy formamos una serie de cultos, en este caso, pues Asatru, Druida y Wicana. ¿Ves? De varios cultos de estas religiones, ¿no? Y estamos constituidos, legalizados y trabajamos o tratamos de trabajar con aquello que nos une para nuestro interés de visibilización y de reivindicación de derechos. ¿Ves? Poca visibilidad, sí. Porque ahora que lo dices, genial, pero... Y entrando, antes de tocar otro tema, porque aquí voy a tratar de hacerlo esto, porque hay muchas preguntas, pero tampoco quiero tirarme mucho tiempo, pero otra de las cosas que vuelvo a ver, que es lo de la visibilidad, porque es cierto que esos son aspectos a veces desconocidos. Y hay otra cosa que me gustaría, por ejemplo, el culto, lo que es el cristianismo, vamos a englobarlo, el cristianismo se basa mucho en la parte misionera, ecuménica. Es cierto que lo que es el culto Wicca es más de yo no vengo a ti, tú tienes que buscarme. Eso no es también un problema, nos falta un ámbito de salir también un poco a decir estamos aquí, pero también esa parte de, no misionero a lo mejor, porque es una palabra, pero bueno, un poco... Entiende lo que te quiero decir. Una cosa es yo te busco, otra cosa es tú me encuentras. Y en este tú me encuentras no se pierde mucho. Claro, es que el problema es que la Wicca no es proselitista. Claro. No hace proselitismo, en absoluto. O sea, la Wicca no va buscando a que alguien crea en nuestras religiones. Entonces ese podría ser un problema. Para nosotros no lo es. Ten en cuenta que realmente los cultos wiccanos tienen un montón de creyentes que no se inician en la Wicca o no llegan al sacerdocio dentro de la Wicca, pero que siguen teniendo esas creencias, porque realmente el culto, en este caso la tradición nuestra, por ejemplo, está orientada, es como si dijéramos que son como seminarios, son fraternidades de religiosos, de hecho están concebidas con ese principio, en ese sistema. Entonces, claro, es ya algo más especializado. Y como más especializado y más profundo, pues no solo se supedita al que tú hagas de vez en cuando una práctica, o celebres una festividad, o tengas o hagas un día una devoción a la divinidad, o a cualquier dios o diosa, sino que va mucho más allá. Entonces es diferente. Estamos hablando de sacerdotes. Estamos hablando, y piensa también que en este caso, por ejemplo, la Wicca es hermética, mistérica e iniciática. Y por lo tanto tiene unos principios que ya de por sí restan a la hora de abrirte hacia los demás. Nosotros tenemos nuestros cultos públicos, nuestras celebraciones públicas de la rueda del año, pero tenemos nuestros cultos que no son públicos, que son nuestros nada más y que solo participan nuestros iniciados. Ni tan siquiera, en muchas ocasiones, los creyentes en nuestra religión. Entonces, claro, ¿sí es un problema? Sí, pero es que nosotros no buscamos el que haya más gente. Podemos buscar el que nos conozca mejor más gente, el que sepa realmente lo que somos. Pero eso no quiere decir que estemos buscando que llegue más gente o tener una comunidad de millones y millones y millones de personas. Si tiene que darse, se dará. Pero no es lo que nosotros buscamos ni lo que nosotros tenemos previsto. Es todo lo contrario. Entonces, ¿es un hándicap? Sí. ¿Se puede ser creyente wicano sin estar iniciado en la Wicca? Sí. En este caso, por ejemplo, en el culto celtíbero, en la tradición celtíbera, por supuesto que se puede. Y eso no significa que te tengas que iniciar en la Wicca ni ser un sacerdote wicano. Pero el wicano real es el que está iniciado en la Wicca.
Y entonces el otro, que es wicano a tiempo, wicano a tiempo parcial. Es creyente. Decir wicano, claro, es que cuando dices wicano, el problema está como, además que lo decías tú, ya has entrado muy bien en el meollo de la cuestión, que es la terminología. Son los términos. Por ejemplo, a todos cuando dicen, incluso, no sé si habrás leído, habrás oído, que bueno, es que la wicca es una cosa, la brujería es otra, porque claro, supongo que lo habrás oído por ahí, que sí. Puede haber hasta diferencias. Bueno, pues que sepamos que el término brujería, en este caso a través del anglosajón witchcraft, la palabra witchcraft, brujería, lo que significa realmente es la práctica de la Wicca, literal, sic. Eso es lo que significa brujería, witchcraft. Eso no significa otra cosa. Y si te vas a lo que significa Wicca, al origen de donde viene la palabra Wicca, te das cuenta que te está haciendo referencia al acto del sacrificio y de la ofrenda religiosa a los dioses. De hecho, palabras latinas como víctima sacrificial, para aquellos antiguos sacrificios, deriva, del latín víctima, deriva de Wicca. Bueno, pero ahí entraríamos en algo que también podría ser discutible incluso, porque el término fue de Gardner, te quiero decir, si Gardner... No. Ya, o sea, que los wicanos, la palabra wicano existía antes de Gardner. Hombre, pues fíjate, te puedo poner, por ejemplo, el abad, el frico de Heysham, en Inglaterra, cuando está predicando en Inglaterra, estoy hablando del siglo X, sí, un poquito antes de que naciera Gardner, pero solo un poquito, solamente, pues eso, sí, un par de 800 o 900 años. Claro, pues habla, y ese precisamente uno de los que dice, por supuesto no es literal, pero más o menos resumo, aquellos que adoráis a los dioses, que ponéis ofrendas a las piedras, que encendéis velas a los árboles, yo qué sé, que hacéis todas este tipo de cosas y con esto con los demonios y estas magias, a todos vosotros, a todos los que sois wicanos, que sepáis que estáis haciendo algo que es ilícito a los ojos de la divinidad y tal. Bueno, pues esto lo dice literalmente así en el siglo X, que de hecho él utiliza el término Wicca Craefte, que es de donde vendría el anglosajón antiguo, de donde saldría witchcraft. Bueno, pero una cosa es un término, otra cosa es una religión. Claro, la religión, ¿cuál es? Te quiero decir, claro, porque ahí entraríamos en otro tema. ¿Dónde dejas a los druidas? ¿O qué diferencia hay entre un druida y un wicano? Pues mira, el druidismo es un culto religioso que se reconoce, no sabemos cuándo nace realmente, se reconoce cuando griegos y sobre todo romanos chocan con él. Lo conocen de una manera directa. Hasta entonces no se sabía absolutamente nada, y lo que se sabe hoy es muy poco. Lo que sí se sabe es que los druidas eran sacerdotes de los pueblos celtas. Eso es lo único que se sabe. La Wicca es anterior. Pero eso no significa que sean diferentes o muy diferentes porque estamos hablando de los pueblos indoeuropeos, que es desde el proto-indoeuropeo donde viene el término Wicca, y hace referencia pues al intermediario entre los dioses y los hombres a la hora de realizar los sacrificios, las ofrendas, etcétera, o sea, del sacerdote. O sea, estamos hablando de que tú crees, perdona que te corte, que tú no crees que ese término cuando lo estaban usando no se estaban refiriendo, no estaban llamando a los druidas. Cuando hablaban de druidas, hablarían de los druidas, claro. Y cuando hablaban de los sacerdotes celtíberos, fueran druidas o no, también se referían a ellos. Y realmente todos tenemos unas bases comunes que cuando conoces la Wicca, porque la Wicca estamos hablando, para que nos situemos en el tiempo, en el calcolítico, o sea, 3.000 años antes de los druidas, de lo que conocemos hoy como druidas, incluso más años, estamos hablando de la Edad de Bronce, que es cuando se empieza a acuñar el término Wicca para referirse a los sacerdotes o especialistas de lo sagrado. Estamos refiriéndonos a una época de la que partirán después religiones como la céltica, como las célticas, como la druídica. O sea, entonces que hay nexos comunes. Por supuesto que sí. O sea, que el principio no son los druidas. El principio es, antes de los druidas, los wicanos. Claro, pero no porque quién fue antes el huevo o la gallina, sino porque el término Wicca referido a un sacerdocio o a un protosacerdocio entre los pueblos indoeuropeos
nace a través de palabras como Wicca, o con referencia, o referido por Wicca, conocido por Wicca, Wicana. Pero luego eso se va especializando y van saliendo nuevas religiones, unas creencias ya más elaboradas a través de la dispersión de los pueblos indoeuropeos, el asentamiento en diferentes zonas geográficas, y nacerán por un lado, que son los mismos pueblos indoeuropeos, nacerán por un lado dentro de los pueblos celtas los druidas o los celtíberos, dentro de los pueblos germánicos o nórdicos, pues los germanos, los sajones, etcétera, etcétera. Entonces, los etruscos, los latinos, o sea, todos estos pueblos son indoeuropeos. Y si la gente conoce un poquito la liturgia o la teología wicana, se dará cuenta de que forma base de todos estos cultos. Porque es muy parecido. Es más antiguo y es muy parecido. Tendríamos una discusión amplia de todo esto, porque la verdad es, entiendo el sentido, pero habría que matizar muchas cosas, pero bueno, entraríamos directamente ahí en otro tipo de discusión. Vale, teniendo en cuenta eso, sí. Y yo teniéndolo claro, espero que los que nos estén escuchando lo tengan también, porque creo que está bastante claro. Y partiendo de la hora, que eso es yo creo que también es muy importante. Sí. ¿Cuáles son los pasos? O sea, realmente yo ya sé que no es proselitismo, que hay que acercarse a ello. ¿Cuáles serían los pasos que se tendrían que dar ahora mismo, después de que ya lleváis unos años legalizados, ya podéis hacer el culto en condiciones? Por ejemplo, una persona que quiera acercarse ahora mismo a saber un poco más de lo que es la Wicca, pero no hablo de la Wicca, sino de la Wicca como culto, como religión, ¿dónde tiene que ir? Porque yo me imagino que habrá gente que diga, oye, pues a mí me interesaría saber, ver y conocer un poco. ¿Dónde debe dirigirse? Hombre, en España, no hablemos de países, de España. En España, por las redes, tienes diferentes cultos o tradiciones, en este caso wiccanas, como puede ser la Wicca garneriana, que tiene actividad en las redes, y otras tradiciones como la nuestra y otras que habrá por ahí. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es primero, hay que pensar que la religión no se amolda a la persona, es la persona la que, según sus sentimientos, encuentra una religión donde comparte esas creencias. Ya, pero por ejemplo, yo quiero saber más de la Wicca celtíbera, o yo quiero saber, ¿dónde voy yo? O sea, yo por ejemplo sé que si quiero ir, yo que sé, a un culto X, voy a tal sitio y me encuentro, hablan y bueno, no es que me busquen, pero yo busco y encuentro. Si alguien quiere buscaros, ¿dónde os encuentra? Pues en un principio por las redes. Pues ya está, pues ¿dónde? ¿En qué? ¿Cuáles? ¿Tenéis una página oficial? ¿Tenéis? Bueno, tenemos en Facebook tenemos una actividad importante, tenemos página oficial, donde Wicca Celtíbera tiene cerca de 8.000 seguidores. Tenemos blog en WordPress, wiccaceltibera.wordpress.com, donde también explicamos mucho de nosotros, de nuestra trayectoria y de nuestra tradición, donde tenemos más de 300 artículos con cerca de 1.000 o 1.000 y pico páginas escritas sobre diferentes temas donde nos pueden conocer. Hay artículos académicos que hablan de nosotros, que es un tema que también nos ha preocupado a nivel de historia de las religiones, a nivel de historia, hablar, de alguna manera comunicarnos, y la verdad es que ha habido un interés importante del mundo académico, de los historiadores, por conocernos. O sea, que hay muchas maneras de encontrarnos. Lo importante es sobre todo informarte, leer, y cuando encuentres esa religión que realmente te pulsa, que sientes que es la que tú quieres vivir, que vive dentro de ti, pero no sabes cómo expresarla o no encuentras con qué, en ese momento vas a encontrar y ver si esa es la tradición tuya, si ese es tu camino, y luego pues el contactar con nosotros, claro, o con la tradición que sea. Y ahí ya te irán explicando los pasos que tienes que dar. Ahí te iba, eso es lo que estaba yo buscando.
el poder que lo dijera. Yo, por ejemplo, vale, en redes, y si yo quiero acercarme a algún culto, si yo quiero veros en persona o algún representante, ¿hay algún sitio donde yo pueda ir y ver o no? Ir y ver, te vuelvo a decir, es más complicado. El ir y ver es más complicado, entre otras cosas, porque a diferencia de otros cultos, nosotros practicamos nuestros cultos normalmente en secreto, privado, salvo las festividades públicas que las vamos realizando, pues bueno, según, por ejemplo, aquí en España, en Madrid, tenemos la localidad de Pinto, donde celebramos al menos celebramos lo que sería Samaín y celebramos también el solsticio de verano. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en la celebración del solsticio de verano, que hace ya más de 25 años que venimos celebrando, en el solsticio de verano pues se juntan alrededor de 5.000 personas. Ya. A celebrar, a festejar el solsticio. O sea, que si yo quisiera, por ejemplo, conoceros un poco, la idea sería ir a una celebración de culto, vamos a decir, abierto, que hagáis por alguna celebración. Primero leer, sobre todo, para informarte y ver si realmente este culto es el que tú buscas. Y si es el que tú buscas, informarte, ir a alguna celebración y realmente pues entrar en contacto con nosotros. Desde luego, nosotros no te vamos a buscar. Eso está muy claro. Ya, si bueno, pero tampoco pones muchas facilidades para ir a veros, o sea, tampoco es que sea, vamos, un camino sencillo. Prácticamente es iniciático ya encontraros en algún sitio para veros. Es que de eso se trata. Es que eso es lo que somos. Entonces, una vez que llegas a nosotros y si de verdad te interesa, pues te pondrás en contacto con nosotros y dependiendo de las posibilidades y de la situación, pues hablaremos contigo, quedaremos contigo, te conoceremos, nos conocerás mejor y si realmente te sientes identificado y quieres pertenecer al culto, pues ya está, ya nos ponemos en contacto directo contigo y te explicamos los pasos que tienes que dar. Lo que no vamos a hacer, pues digo, es que no, nuestro sistema no es proselitista. Entonces vamos a informar, vamos a dar a conocer, vamos a explicar lo que es la Wicca, los cultos precristianos, etcétera, etcétera. Pero no vamos a animarte a que entres. Además, esto es un camino iniciático, esto no es una broma, esto no es un gusto, no es una apetencia. Esto es un camino que te va a durar toda la vida. Entonces, es algo muy profundo. Tú piensas que para llegar al sumo sacerdocio tienes que pasar por lo menos 19 años. Para ser sacerdote varios años también. O sea, no es un culto sencillo de práctica, de esta telepráctica o telerrito y cosas de estas. Es algo mucho más profundo. Y nuestros hermanos y hermanas en el culto tienen que tener una preparación acorde con el culto y la tradición que están no, lo difícil aparte del culto es encontrar a alguien donde encauzar el culto, porque eso ya es un viaje iniciático, o sea, directamente. No sé, mi opinión es que yo creo que te vuelvo a decir lo mismo, creo que la parte ahora mismo religiosa, la parte de culto está prácticamente desguarnecida, las religiones tradicionales se han escondido. Yo creo que ahora sería el momento en donde hubiera otro tipo de cultos que salieran y dijeran aquí estamos. No creo que sea proselitismo, creo que sencillamente que es una batalla cultural que a lo mejor sería interesante de dar en un momento determinado, pero bueno, eso que también cada uno lo tiene que enfocar. Y lo hacemos, Tú piensas que, claro, dentro de nuestras limitaciones, nosotros lo hacemos, pero por ejemplo tú piensas que tú pones cualquier cosa sobre Wicca y te van a salir, por ejemplo, en un buscador, en el buscador de internet, en Google mismo, tú pones cualquier cosa sobre Wicca, por ejemplo, la rueda del año Wicca, y te van a salir 700.000 páginas que si tú empiezas a leer de una en una, resulta que de cada 1.000 hay una o dos o tres que son de cultos. Todo lo demás son opiniones, personas que se dicen a sí mismas wiccanas, como se dicen budistas y se dicen cualquier cosa,
y bueno, con mucha desinformación también o noticias periodísticas, pero que no te llevan. Entonces es complicado porque por cada cosa que nosotros ponemos en la red salen 100.000. Claro, pero eso también es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Eso es un poco también de la batalla cultural y de decir Claro, aquí estamos. O sea, lo que pasa es que, claro, claro. si es complicado llegar... Yo, por ejemplo, porque yo observo también, y yo noto que estáis más tiempo entre unos y otros que a lo mejor explicando directamente. O sea, yo veo más comentarios de este es tal o tú... Como luchas, especie de luchas internas, que me resulta un poco curioso. No sé si Bueno, internas o externas, pero vamos, es que hay sí, como sí. situaciones en donde muchas veces estáis más a la greña entre vosotros que No, otra cosa. no es entre nosotros, es entre las personas que no son nosotros y nosotros que les decimos que por favor dejen de hacerse pasar por nosotros. Ese es el problema, porque hay mucho intrusismo. Hay muchas personas que sin tener, por ejemplo, sin haber sido iniciadas, sin tener una preparación, sin tener ningún bagaje, directamente se autoproclaman wiccanos y deciden ser wiccanos, enseñar Wicca y hablar de Wicca, y de esos hay decenas de miles. Entonces, ¿es muy complicado que nos encuentren? Sí. Pues yo diría, oye, si tú realmente buscas un camino espiritual, un camino religioso, empieza por buscar religiones. No wiccanos o wiccanas particulares. Y bueno, Empieza. pues por ese camino podíamos, pero ya se me ocurre un último tema para meternos. ¿Tú cómo llegas al mundo wicano? Uy. Bueno, pues yo llegué. Te quiero decir, porque si ya es difícil, imagínate Antiguamente antes, era mucho más. claro, imagínate antes, ¿tú cómo llegas al mundo wicano? Pues si te soy sincero, pues yo llegué, pues como se llegaba en aquel entonces, porque estamos hablando de los años 80. Entonces yo llegué pues a través de librerías, donde ibas conociendo gente, ibas conociendo personas interesadas en cierto tipo de temas, sobre todo de paganismo, de brujería, y a través de ahí pues es cuando te inicia, bueno, conoces o no conoces, llegas a conocer, yo tuve la suerte de llegar a conocer, pues un culto y poder entrar en él. Y muy joven además. Entonces, bueno, pues desde entonces hasta ahora. Pero era otro mundo, evidentemente, era todo lo contrario. No había ninguna información, absolutamente ninguna. Entonces iba más, pues eso, era el contacto físico, no había móviles, no había internet, no había ordenadores, no había nada, como quien dice. Bueno, Entonces, claro, ahora te aviso que tampoco lo usáis mucho, sí para publicar cosas, pero que también yo creo que lo desperdiciáis mucho. Hay un hecho sí, que hay que decir directamente. Aquí donde le estáis escuchando, este señor estuvo en el Ateneo dando conferencias, no es sencillo estar en el Ateneo, ha estado viajando a Portugal también, ha estado hablando con miembros también de la parte wicana portuguesa, que también estáis ahí para crear, que yo no sé si se habrá creado o no, una asociación sí. o estar No, unidos directamente también esa parte con vosotros. Sí, bueno, Wicca celtíbera está reconocida también como religión en Portugal, justamente en verano del año siguiente, del 2012. En junio o julio del 2012 nos reconoce el Estado portugués como religión, a la Wicca celtíbera, y estamos establecidos allí. Y es otra de las efemérides importantes que tenemos que celebrar. De hecho, somos la primera confesión pagana y wicana en este caso, reconocidos como religión en dos países diferentes, y en el caso de Portugal, la primera religión pagana reconocida como religión. Además, escritor de libros también, que has escrito libros. Bueno, he escrito algo por ahí, sí. Uno muy importante, Hechizos de Amor, está muy bien. Todo el mundo lo ha usado en un momento determinado en su vida. Bueno, es lo que me pidieron en aquel tiempo. Tú piensas que eso fue en los años 90, es lo que me pidieron y es lo que les di, ¿no? Y un recetario de hechizos tradicionales. Porque, en este caso, también porque también cuando sales, porque tú sales en un programa con Laura Valenzuela en Telecinco. Sí. Que eso... Ahí me tocó explicar cómo era
un rito con runas, ¿no? Un hechizo, cómo se hacía con runas y todo eso. Claro, era un tiempo que cuando tú les hablabas de religión, pues se les volvían los ojos hacia atrás, ¿no? Por eso no se enteraban muy bien. Entonces buscaban más pues la curiosidad, cosa que también era normal, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera tratabas de visibilizarlo y hacer algo como que era nada, o sea, de alguna manera explicarles, oye, mira, esto es natural, no pasa nada, no hay ningún misterio extraño, somos practicantes de este tipo de religión o de este tipo de creencias y ya está. Entonces sí, en aquel tiempo sí, hoy afortunadamente, como tú bien dices, pues por suerte, bueno, no he podido ir físicamente, pero sí hemos defendido, por ejemplo, en Bolonia, en Italia, en un encuentro internacional de historia de las confesiones, de historiadores, de confesiones religiosas, hemos defendido una ponencia en otro encuentro internacional en Toro, en Zamora, que sí pude acudir, y otro en Granada, también hemos defendido nuestras ponencias, en este caso yo con un historiador, he defendido mi parte de la ponencia. Hay varios trabajos académicos que hablan de nosotros y que han hablado con nosotros para poder realizarlos. En Portugal también, en unos encuentros en terras de endobélico, hemos también participado y también tengo una ponencia allí. O sea, nos hemos dedicado a que también que se nos conozca. Lo que pasa es que, claro, ni somos muchos ni tenemos las capacidades que pueden tener las religiones minoritarias. No vivimos de esto, entonces se hace complicado el poder llevarlo y el poder moverte como nosotros quisiéramos. Y la opción que nos das, desde luego, yo te digo que recojo el guante de las redes sociales, pues sí, estamos yo más o menos en lo que puedo con el tema de YouTube y todo este tipo de cosas más gráficas o más visuales. Lo llevo muy mal porque no sé, me cuesta bastante, pero tendré que aprender, claro, tendré que amoldarme. Incluso te digo, dentro de los 8.000 habrá alguno que tenga algún tipo de conocimiento lo suficiente, que eso tampoco de verdad, porque yo soy en el término de YouTube, lo que se llama un boomer, que es un tipo absolutamente nulo para este mundo, pues yo soy de ellos. Y fíjate, pues te hago un podcast, o sea, y yo creo que sería importante esa parte de visibilizar, y todo esto lo venía a decir porque tú en concreto tienes una presencia y eres una persona que se ha movido a un mundo dando una batalla cultural, pero yo creo que poco visible, que por eso hay cosas que dices que estoy seguro que la gente lo oye, pero lo ha oído así de refilón si lo ha oído, que sería importante que todo eso que te estoy diciendo lo hicierais. Y unas últimas preguntas. ¿Cuál es la opinión, por ejemplo, aprovechando que te tengo aquí, que nos va a escuchar alguien, espero, cuál es tu opinión, por ejemplo, de lo que está pasando con el catolicismo, con el mundo católico? ¿Cuál es tu opinión del Papa Francisco desde el punto de vista wicano, personal y wicano? Desde el punto de vista wicano, pues tú piensas que al ser una religión, en este caso la católica, pues la cristiana, judeocristiana, al ser una religión que abomina de nosotros, pues hombre, pues con todos los respetos que pueda, pero claro, guardando esas distancias y tratando de limar unas asperezas que realmente nosotros no hemos creado, ¿no? Yo creo que el catolicismo, en este caso, el cristianismo en general, ha vivido mucho de nuestras prácticas, de nuestras creencias y de nuestras costumbres, y ahora se está encontrando, ahora que ya no hay esa cortapisa de que nosotros tengamos que estar perseguidos y ocultados, se está encontrando con que la gente está aprendiendo que realmente todo eso que en lo que ellos creían tiene una tradición más antigua, es anterior a ellos, y unas religiones que sí lo practican. Y se está encontrando pues que muchas personas rechazan el cristianismo, sobre todo porque el cristianismo, salvo los fundamentos principales, se crea con mucho, es muy ecléctico, se crea con muchas partes de muchos lados, de muchas religiones. Y entonces, por mucho que la gente piense que es al contrario, no tiene apenas celebraciones propias, ritos propios. La mayoría los copian de los demás. Sí, pero tú ves, dime. No, te iba a decir, sí, eso sí, incluso si hablamos de la Constitución de la Biblia, pues había que saber que los evangelios se escogieron de una manera totalmente política
en su momento Sí, porque era lo que realmente les convenía. No, pero yo me refería más un poco a lo que les está ocurriendo ahora a un nivel en donde prácticamente han desaparecido de la escena. Si a ti eso te parece normal, te parece lógico, ¿por qué ha pasado? ¿Qué les ocurre? bueno, más que normal o lógico, es que no han sabido. Cuando tú estás vendiendo, no sería apropiado tampoco. Cuando tú estás predicando a partir de unas raíces que no son tuyas, algo que no te corresponde y aún encima desvirtuado dentro de unos corsés tan duros y tan férreos, tan arcaicos, ya no arcaicos por antiguos, sino tan anacrónicos, es normal. Cuando la gente encuentra libertad, es muy difícil que la sometas. Cuando ya la gente vive la libertad, es mucho más difícil que la encajones otra vez y la vuelvas a decir lo que tiene que comer, lo que tiene que beber, en lo que tiene que creer, en lo que tiene que pensar y cómo se tiene que vestir. Y eso es lo que hace el cristianismo. Y como lo hace el cristianismo, lo ha venido haciendo el cristianismo hasta ahora, pues ha tenido esa fuerza porque tenía el poder civil, tenía el poder moral, tenía el poder ético, tenía todos los poderes para poder hacerlo. A partir de que empiezan a desaparecer esas influencias y la gente empieza a ser libre y informarse, empieza a perder esa necesidad, esa querencia hacia el cristianismo. De hecho, las estadísticas son así, no es algo que digamos nosotros. El cristianismo, según las fuentes de las encuestas públicas del Estado, practicantes reales aquí en España no llegan al 14%. Es que No llegan al 14%. han abandonado todo lo que es la parte ecuménica. Yo también creo que como ellos Claro. tiran mucho, depende de cómo van los vientos, han visto los vientos Claro. políticos y han dicho, mejor ni me muevo, por si las moscas me enganchan en un momento determinado. Claro. Que también. Ellos a lo único que se aferran y va a costar mucho quitarles es a la educación, porque es de lo que viven. Realmente es con lo que viven, por no usar términos peyorativos, es con lo que viven. ¿Y el Papa Francisco qué te parece? Pues si te soy sincero, sí. No, por hacer una gracia cristiana, no es un santo de mi devoción, porque yo prefiero a alguien que me venga de frente que no que me venga de lado. Y yo encuentro que esta persona viene mucho de lado. Es un que sí que no que. Y no es una persona que entre sincera. O no lo entiendo yo sincero. Seguramente es mi desconocimiento. Evidentemente lo reconozco y no sé lo que piensa, pero sé lo que me transmite. Y no me transmite sinceridad. Siempre hace manifestaciones grandilocuentes, muy demagógicas, pero que luego matiza y da esa pulsión de sí pero no, o de no pero sí. Entonces no termina de llegarme como mensaje. Y la Iglesia, mientras no cambie, mientras siga obligando al mundo o a sus propios creyentes a meterles en un libro que está escrito como está escrito, que se empezó a escribir cuando se empezó a escribir y que dice lo que dice, es imposible que madure. Es cierto que ya no te matan, como dice en la Biblia, porque lleves ropas de diferente tela o que comas morcilla. Pero sí es verdad que tienen todavía dentro de sus tradiciones costumbres muy propias suyas que realmente no están con no van acorde ni con el individuo ni con un individuo en libertad. Entonces eso es muy difícil que lo pueda modificar mientras no cambie y no acepte que su libro sagrado es un libro de parte, es un libro pedagógico, de tradición, pero no es un dictamen en este caso de su Dios, sino que tiene una trascendencia histórica, mítica o legendaria y que tiene que quedarse en lo que tiene que quedarse. Mientras no lo haga así va a ser muy difícil. Yo creo que han perdido, aparte de eso, que también creo que están en una lucha muy rara, ya no te digo en la parte religiosa, sino en la parte social, que era lo que realmente representaban sobre todo y que se vio un poco reflejada en la pandemia. Por ejemplo, aquí
donde yo creo que la gente, aparte de la parte de lo que es la situación económica, la situación médica, pues Sí. necesitaban una ayuda espiritual, y yo no vi tampoco ningún gesto, ningún acto de tirar para adelante, decir, no sé, lo mismo no veo yo la suficiente televisión ni redes, que creo que no, pero bueno, no vi ningún gesto de ese tipo, que ahí ya por eso te digo que aparte de los problemas y de las situaciones religiosas, creo que hay algo más de fondo, que hay como una especie de temor, de vergüenza, no lo sé, hay algo ahí raro. Claro, es que tú piensas Que bueno. que han pifiado muchas cosas y durante mucho tiempo y han hecho las cosas muy mal y no han sabido rehacerse y no han sabido responder a las necesidades espirituales reales del individuo. Yo Uno creo puede esperar que nosotros o que la gente sea cristiana porque recuerde la Navidad de cuando era niño, que es realmente de lo que vive la mayoría, ¿no? La mayoría de los cristianos son cristianos de costumbre, no son cristianos que realmente, como te digo, las encuestas le dan en un 13% y los cristianos de costumbre que no sé si andaban por el 60 y tantos por ciento, el 60% de la sociedad española a día de hoy. Hace poco estuve viendo las estadísticas. Entonces, y los agnósticos y los ateos, ¿cómo va? bueno, a ver, nosotros tenemos que respetar. ¿Cómo va la curva? Hombre, y supongo que habrá más, y además es muy respetable. Si, o sea, nosotros respetamos que cada cual crea en lo que quiera, incluso que crea que no cree en nada. De hecho, hay una asociación de ateos que ha querido entrar ser considerada como religión. Esto intentó entrar como religión, que se le reconociera como religión. Bueno, o sea, cada uno que crea en lo que quiera. Yo no tengo ningún problema con las creencias de los demás. Son los demás o un cierto tipo de grupos los que tienen problema con nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema que cada uno crea lo que le dé la gana, faltaría más. Y un poco para finalizar, ¿cuáles serían las fiestas? ¿Cuándo, en qué día, en qué tiempo serían las fiestas más cercanas que celebráis vosotros? Y que supongo yo que celebraréis en Pinto. Sí, pues la última que vamos a hacer, bueno, la siguiente que vamos a celebrar va a ser el Samaín, lo que la gente entiende por Halloween. Por Halloween, nosotros lo llamamos Almunovia, y es una celebración antiquísima, por supuesto, precristiana, el Día de los Santos y de los difuntos. Es una costumbre que los cristianos, una festividad que los cristianos cogen, como yo te dije antes, del paganismo, de los cultos paganos, porque lo celebraban los paganos, y llega un momento que dijeron, venga, pues entre otros, pues el conocido como San Gregorio Magno, el Papa San Gregorio Magno, entre otros, que ya dice, oye, mira, quitarles las imágenes de sus dioses, le ponéis imágenes de Cristo y restos de mártires y tal, y le decís que hagan la misma fiesta, pero le cambiamos el nombre y tal, y con el tiempo cuela. Y lo dijo así, tal cual. Y cuando leen las cartas que mandaban los evangelizadores, se queda uno alucinado, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede tener tanta cara este hombre? Pues no, lo hizo así. Y realmente funcionó. Entonces, nuestras fiestas, te digo, se solapa por el cristianismo, solapa muchas de ellas, todas en realidad. Nosotros celebramos, sobre todo, 8 grandes fiestas que son las más públicas, que son los solsticios, los equinoccios, y luego los que llamamos fiestas de media estación, que es en febrero, el 1 de febrero, el 1 de mayo, el 1 de agosto y el 1 de noviembre. ¿Y eso y esas son las... ¿Y eso lo anunciáis en algún sitio o hay que buscarlo? Sí, claro. A ver, anunciar se anuncia, que se vea es otra cosa. Pero vamos, anunciar se anuncia. Normalmente nosotros a nivel público solo celebramos lo que sería Samaín, lo que es el Halloween para la gente, para que lo entienda la gente, y el solsticio de verano por ahora. Hemos celebrado el solsticio de invierno, nos permitieron en un dolmen, pues bueno, el año pasado yo creo, sí, el año pasado, en el 2020 incluso, con el tema de la pandemia aún estaba, nos permitieron hacer una celebración, pero cerradas, estábamos nosotros nada más, y por supuesto los técnicos y los arqueólogos, los historiadores, para supervisarlo, que no hubiera ningún problema, porque era pues un santuario que se está excavando y tal. Entonces,
básicamente tenemos por ahora estas dos celebraciones. Nos gustaría, y en Portugal, por ejemplo, la ofrenda endobélico, que solemos hacer entre junio y julio todos los años, y fuera de ahí poco más tenemos, porque realmente es que tampoco tenemos la posibilidad de que te lo permitan ir mucho más allá, ni capacidad tampoco para estar en muchos lados al mismo tiempo. No somos tantos. No, pues Casi tenemos que ir como la tribu de Obelix y Asterix, ¿no? Corriendo de un lado a otro. Tenéis ahí una batalla cultural, de verdad. Yo sigo con la misma. Creo que es un momento para decir aquí estamos. Creo que eso particularmente os va a evitar pues que haya tanto intrusismo, porque es la mejor manera de decir esto somos nosotros, porque lo que no se conoce al final uno lo puede tergiversar de muchas maneras y de muchas formas. Y yo creo que esa es la mejor manera también de protegeros un poco de eso y que la gente os vea. Después el que os quiera seguir, que os siga, el que no, no, pero por lo menos dar la opción de decir, de conoceros. No hace falta nada ecuménico, sino sencillamente pues estar más ahí. Hace poco, para que veas que nuestra intención va por ahí, hace unos días, AUDIR, de una organización de la UNESCO, en unas jornadas de visibilización interreligiosa, donde participan, que se hacen anualmente en Cataluña en septiembre, y participan muchas entidades religiosas. Hemos participado con una serie de vídeos explicando diferentes aspectos de nuestra religión. Este año ha sido sobre todo los ritos de paso, donde hemos estado explicando qué es la iniciación, cómo son el rito del bautismo, de lo que la gente entiende como bautismo, el matrimonio, etcétera, etcétera. Sí, tenemos los vídeos ahí colgados, en AUDIR por AUDIR lo pueden buscar. Y bueno, sí, tenemos esas expectativas, pero evidentemente todavía desde un punto de vista muy limitado. Tú piensas que uno de nuestros grandes logros que nadie conoce es que nos hayan incluido en el glosario sería como una especie de diccionario de las religiones, de quiénes tienen las religiones que usa la administración pública. Pues hemos conseguido que nos reconozcan y nos incluyan. Entonces, cuando tú vas a la administración a pedir cualquier tipo de solicitud, de permiso para hacer cualquier cosa, ellos van a buscar en ese diccionario, en ese glosario de las religiones, para ver si tú realmente estás reconocido como religión y qué dice ese glosario de ti. Entonces, eso es un paso que hemos dado, que es por eso decía, los pasos civiles administrativos son muy importantes también, pero que te puede abrir puertas en un futuro. Pero claro, primero tienes que estar. Y una vez que estés, entonces sí te será mucho más sencillo poder hacerlo. Pues es otro de los logros. Otro de los logros y que hay que profundizar. Pues un placer, como siempre. ¿Qué te voy a decir? Un placer. Gracias por hablar. Siempre iluminas, siempre das un punto, porque además cultura y además conocimiento, que eso se agradece y yo creo que es muy importante. Que ha sido un placer, que tenéis que ser visibles, hacerme caso. Dejaros. Sí, te cojo el guante. Cógelo, porque no me lo voy a tomar a broma, es algo que porque sí es verdad. Esa es la manera, pues yo me acuerdo, no una religión, pero yo me acuerdo también de una especie de pseudoculto, digo pseudoculto porque no tenían muy claro los aspectos que era la masonería, cómo empezó, cómo se fundó, cómo empezó a hacer y mira en lo que ha quedado, pues al final es que lo oscuro se queda en la oscuridad, tarde o temprano, y hombre, aprovechéis que sois muchos. Yo creo que estáis muy dispersos, que cada uno que es cierto que cada uno lo vive como tú has dicho, y una cosa es una creencia y otra cosa es otra, pero yo creo que falta una base donde se pueda reflejar los fundamentos del culto. Yo creo que esa base no está clara, no es una base que la gente acceda fácilmente, y ahora mismo en estos tiempos agnósticos, ateos, como se quiera llamar, pues yo creo que es más complicado. Entonces yo creo que la parte visible es muy importante. Pero bueno, esa es mi opinión, que puede ser buena o mala o regular, pero yo creo que para vosotros... perfectamente válida y además con mucho sentido, porque realmente es así.
aprovechando pues eso, que en diciembre, 10 años de esa legalización, pues bueno, aprovecharlo de verdad, que se note que estáis ahí, vuestras creencias, dar esa batalla cultural que sería muy bonita, porque seguro que os van a salir gente al cuello rápidamente, con lo cual va a ser muy entretenido en las redes, que hace falta también. Y no sé, que un placer, que nada, que Samaín, que directamente, que ya sabéis, Samaín en Pinto, que lo anuncian, buscarlo por Facebook. Buscarlo por Facebook. Oye, cuándo y dónde. El ayuntamiento de Pinto, porque colabora el ayuntamiento de Pinto lo pondrá. Bueno, vale, pues coged y que el ayuntamiento de Pinto, pues lo que ponga, pues vosotros lo pongáis por redes, porque para que haya mucha gente que también se quiera acercar, por lo menos a veros, que yo creo que eso, por lo menos veros, de momento, a ver cómo lo hacéis, que es la parte importante. Pues un placer. Muchísimas gracias por este tiempo y un abrazo muy, muy fuerte. Otro para ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues aquí hemos acabado, estamos acabando ya directamente. ¿Qué os voy a contar? Que es una experiencia, es un placer siempre hablar con él. Es una experiencia porque de verdad es un pozo de mucha sabiduría, de mucha cultura y es tremendamente interesante. Tú puedes ser lo que quieras, sobre todo tienes que ser libre, que es la parte verdaderamente importante, y que cada uno viva su espiritualidad como pueda realmente, como le venga mejor, si al final es lo que realmente importa, lo que uno sienta, como uno lo exprese, lo que uno quiera aportar, lo que uno le aporte el universo, la tierra o lo que sea, sin hacer daño a los demás, con amor, que al final es lo fundamental de todo ese culto, amor a la vida, amor a los demás, con amor, yo creo que es la verdadera religión que estamos perdiendo cada vez más. Un saludo muy fuerte desde un lugar de Madrid. Me llamo Alex, esto es Alex in Life, entrevistas. Ser buenos, joroba, ser malos si queréis. Sobre todo, la parte más importante, lo que realmente cuenta. En estos tiempos, más todavía, por favor, ser tremendamente felices, que merece la pena. Y no olvidaros, la vida, con todo, puede ser maravillosa. Un saludo muy fuerte.